Bien, vamos a iniciar entonces con la segunda parte de este tema. Nos quedamos justamente en la aparición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que internacionalmente los países se comprometen a avanzar en ellos hacia el año 2050. Dentro de este llamado, pues obviamente no solamente es a los gobiernos, sino a todas las personas, a los ciudadanos, a las empresas, a las organizaciones de la sociedad civil, a las familias, a las cooperativas, a las instituciones de gobierno y a todos los ciudadanos que justamente tenemos que comprometernos en avanzar en la resolución de estas grandes problemáticas. Particularmente las empresas se organizan alrededor de algo que se llamó el Pacto Mundial, donde justamente ellos se comprometen a avanzar en estos objetivos de desarrollo sostenible y entonces establecen 10 principios a los cuales ellos se comprometen a cumplir. Y tenemos que estos principios se organizan alrededor de temas de derechos humanos, de normas laborales, de medio ambiente y de anticorrupción. Particularmente, pues las empresas se comprometen a respetar los derechos humanos fundamentales en todas sus empresas, asegurar que no van a vulnerar derechos humanos, a que van a respetar las normas laborales, la libertad de afiliación, el derecho a la negociación colectiva, que van a apoyar justamente la eliminación de cualquier forma de trabajo forzoso o que esté realizado bajo coacción, que van a apoyar a erradicar el trabajo infantil, que van a apoyar la abolición de prácticas de discriminación en el empleo y en la ocupación, que van a mantener un enfoque preventivo a favor del medio ambiente, y aquí es justamente donde queda el papel de, bueno, ¿qué vamos a hacer para mejorar ese impacto al medio ambiente? Las empresas se comprometen a fomentar iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental en sus procesos de producción, transformación y servicios. Se comprometen en favorecer el desarrollo y difusión de tecnologías que sean respetuosas con el medio ambiente y a trabajar contra todas las formas de corrupción, incluyendo extorsiones y sobornos. Particularmente estos 10 principios, pues han desarrollado programas para aplicarlos las grandes corporaciones que tienen despachos que se encargan pues de analizar todas estas problemáticas. Y si bien en el Pacto Mundial se hizo llamado también a organizaciones de la sociedad civil y a pequeñas empresas, pues justamente las cuestiones económicas no les permiten a las pequeñas empresas siempre tener eh, una oficina que se encargue justamente de analizar cuáles son su situación en función de estos 10 compromisos o principios del Pacto Mundial. No obstante, las empresas micro y pequeñas tienen una gran importancia. Por ejemplo, según el último censo económico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que se levantó en 2019, nos plantea cuál es este panorama de las empresas. Las empresas se dividen en micro, pequeñas, medianas y grandes. En 2019 había 6.3 millones de establecimientos y 36 millones de personas empleadas en ellos. El 94.9% de los establecimientos son tamaño micro. O sea, vean ustedes el tamaño, la cantidad de establecimientos que tenemos. 4.9% son pequeños y medianos y solo 0.2% son grandes. Si bien efectivamente los mayores impactos ambientales son por parte de las empresas grandes, por el número de establecimientos también se tiene un impacto que no debe desatenderse, ¿no? Deben de ser llamados todos justamente a reconocer cuáles son sus impactos ambientales y a tratar de mejorar sus procesos para tratar de disminuir esos impactos. Particularmente los establecimientos de pequeñas y medianas empresas aportan 30.7% del personal ocupado y del valor agregado en nuestro país. Es decir, es importante, por eso es importante que su actuación también responda a estos principios de sustentabilidad. Y además, entre los negocios micro y pequeños, la participación de las mujeres es importante porque actualmente es del 36.6% en los datos del último censo, es decir, va en incremento. Particularmente, bueno, en cuanto a la contribución de los municipios, la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México es la que más
aporta justamente al valor agregado nacional. Entonces, con esto nosotros podemos ver que a lo mejor, aunque las pequeñas empresas no tienen impactos ambientales tan grandes, ya agregados por el número de establecimientos, ese impacto ambiental puede ser importante. Actualmente no existen líneas base como para saber cuánto es lo que debe impactar máximo una empresa, no sé, una tintorería, una tortillería, una productora de plásticos, porque justamente este tema del impacto ambiental se ha dejado solo a los grandes proyectos o las grandes empresas que tienen impactos ambientales muy amplios. Por ejemplo, en la encuesta de desarrollo sustentable que se levantó en 2009, se identificó algunas cuestiones muy importantes. ¿No? Esta encuesta preguntó solamente al 23% de empresas entre medianas y pequeñas, no menciona micro. Pero bueno, ya dijimos que son importantes según los datos que nos da INEGI. Y entre las principales barreras que ellas encontraron para adherirse al desarrollo sustentable, uno fue el desconocimiento del tema. Dos, falta de un marco de referencia, es decir, pues justo indicadores que me permitan saber cómo debo medir mi impacto, cómo debo de incorporarme, cuánto es lo máximo o mínimo que debo de contaminar, cuáles son las acciones que yo puedo llevar a cabo para encaminarme hacia ese desarrollo sustentable. Poca o nula prioridad en el tema. Y bueno, esta cuestión se entiende porque si no conozco el tema, ¿cómo le voy a dar prioridad? Es difícil la implementación de cambios para alcanzar un desarrollo sustentable y no hay controles para medir el cumplimiento de cuestiones ambientales o sociales. Esto ya nos habla mucho justamente de que hay poco material específico para micro y pequeñas empresas para desarrollar o encaminarse hacia un desarrollo sustentable. O si no hay en cuanto a material, pues hay poco conocimiento. Las empresas siempre van a tener efectos ambientales, porque todo tipo de decisión humana implica una intervención directa o indirecta sobre el medio ambiente, pues va a generar modificación. Todas las actividades humanas entonces, pues tienen intervenciones en el medio ambiente. Por lo tanto, entonces, pues vamos a tener impactos ambientales. La evaluación del impacto ambiental, entonces, pues es una herramienta preventiva mediante la cual se van a evaluar los impactos negativos y positivos de las políticas, planes, programas y proyectos que puedan generar sobre el medio ambiente y además se proponen medidas para ajustarlos a niveles de aceptabilidad. Están fundamentados en la evaluación de impactos de acciones humanas sobre el ambiente, porque ya dijimos que el hombre modifica el medio, en el ambiente entendido como la integración de los diferentes sistemas físico, biológico, humano y las relaciones que hay entre ellos, y el impacto que se considera como la alteración positiva y negativa de carácter significativo. Las micro y pequeñas empresas tienen impactos ambientales, solamente que a veces no saben reconocerlos, en la medida en que usan agua, en que consumen combustibles, en que hacen uso de materias primas, en que compran, en que venden, en que hacen uso de energía eléctrica, en que generan residuos, en que pueden tener fugas, generan impactos ambientales. Por lo tanto, es importante reconocerlos y evaluarlos para saber cómo se pueden disminuir, cómo se puede mejorar esa relación con el medio ambiente basado en procesos que se tienen que realizar a diario, ¿no? Para poder satisfacer necesidades, para generar productos y servicios que van a satisfacer esas necesidades, pero que normalmente no se dan un tiempo para la reflexión de si es posible mejorar ese impacto con el medio ambiente. Entonces, justo esta es la propuesta del curso y con esto terminamos nuestro tema 1.